Amén. Entonces vamos a iniciar este mensaje, y este mensaje tiene un título que dice: ni yo te condeno. Mira a la persona que tiene ahí al lado y dígale: Jesús dice, ni yo te condeno. Bueno, listo, vámonos a el Evangelio de Juan, capítulo 8. Ustedes me van a ayudar a leer, porque ya llegó la edad de usar gafitas. Y aunque escribí grande, todavía me falta. Entonces, me ayudan a leer. Dice Juan 8, del 1 al 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Estamos frente a un texto muy hermoso, un texto en el que vemos a plenitud el corazón del maestro, ¿cierto? Pero también vemos a plenitud el corazón de los religiosos, ¿sí? Porque vemos que dice que los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que fue encontrada en el pleno acto del adulterio, o sea que la mujer estaba desnuda, ¿sí? Y a pesar de que ellos eran hombres conocedores de la palabra, tenían el conocimiento claro, porque un escriba es el que transcribe la Biblia siempre, o sea que se la saben de memoria. Conocimiento tenían, pero demasiado. Pero su corazón estaba contaminado, porque ellos llevaban a esta mujer, número uno, para exponerla, para que todo el mundo viera lo que estaba haciendo, y dos, porque querían tentarle a Jesús. O sea que sus corazones estaban perversos, no había transformación, no habían nacido de nuevo y solamente perseguían la maldad. Entonces le trajeron a esta mujer delante del maestro, y resulta que ellos empezaron a enjuiciar a esta mujer. Ellos esperaban de Jesús cualquier respuesta que fuese acorde a su malicia para poderlo acusar. Ellos hasta le dijeron: en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. O sea que el juicio que ellos estaban levantando era justo según la ley y era legal, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O estoy sola aquí? Y creo que hay personas. ¿Cierto que el juicio era justo? Porque en la ley, ¿qué dice? Exacto, que toda persona, no solamente las mujeres, los hombres también, que fuesen encontrados en el pleno acto del adulterio, tendrían que ser apedreados. Pero resulta que esta
mujer, ¿verdad?, fue encontrada. Se me fue la paloma. Esta mujer fue encontrada en el pleno acto del adulterio y ellos empezaban a enjuiciarle. Ellos estaban lanzando maldiciones, estaban dañando su nombre, y aunque fuese justo lo que ellos hacían, aunque fuese correcto según la ley lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban mal, porque nosotros no podemos enjuiciar a ningún ser humano. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, 22, que solo a Jesús le fue dado poder de juzgar. Dice, todo juicio es del Padre y Él lo dio todo al Hijo. Pero el Hijo que está en esta conversación le dice, ni yo te condeno. Y nosotros nos creemos con la autoridad de juzgar y de maltratar al otro que es igual que yo. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren cómo nosotros, el solo hecho de estar hablando mal de alguien, el solo hecho de maldecir, de criticar, de murmurar, de juzgar, ya nosotros estamos siendo enjuiciados también, y ahorita lo vamos a ver. No crean que cuando usted murmura de una persona, eso se queda así, no. Porque instantáneamente, cuando usted emite un juicio a una persona, instantáneamente en el mundo espiritual a usted se le abre un expediente. Y usted empieza a ser enjuiciado en el mundo espiritual, por si no sabía. ¿Sí? Es así. Entonces, nosotros, estos hombres, a pesar de que se creían con todo el derecho, ellos empezaron a ser enjuiciados también. Miren que Jesús enseguida les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dicen los estudiosos, porque Jesús después de eso se inclinó nuevamente a escribir en la tierra. Algunos creen que Jesús empezó a escribir el nombre de las mujeres con las que todos los que estaban ahí adulteraban también. Empezó a escribir los nombres de los pecados que ellos tenían. Y dice que acusado por su conciencia, algo vieron y algo escucharon, ¿cierto? Y empezaron a apartarse uno tras uno, al punto de dejarla sola, porque dijeron, este hombre sabe todo nuestro expediente a nivel espiritual, porque a nivel espiritual se le estaba abriendo un expediente también a ellos. Y dice Jesús, mujer, ahora ¿quién te condena? Pero él le dice, ni yo te condeno. Dice la palabra en Juan 3:16 que el Hijo del Hombre vino al mundo no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Aún teniendo él todo el poder, él no vino a juzgarnos, pero sí quiere salvarnos, y para salvarnos Él requiere que nosotros nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, porque vean que Jesús no le deja pasar esta en blanco a la señora. Él le dice, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. ¿Saben por qué? Porque el pecado abre expediente para que esta mujer siga siendo atormentada por demonios, y su estado espiritual y su vida física va a ser deplorable a causa de su situación espiritual. Amén. En Mateo capítulo 5, miren esto para que vean cómo nosotros somos enjuiciados, del 21 al 26. Jesús y la ira, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este es Jesús hablando. Será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, la ley decía, si tú matas, ya eres culpable de juicio. Pero Jesús dice, ahora yo te digo que con solo enojarte contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. O sea, en el mundo espiritual se abre un expediente literal. Y el acusador, nosotros acá estamos siendo el acusador de nuestro hermano,
pero en el cielo tenemos un acusador, un adversario que también va y lleva las cuentas claritas de todo lo que hacemos. Instantáneamente Él va. Obviamente cuando la Biblia dice aquí que si te enojas con tu hermano no hace referencia a un enojo natural, porque la Biblia en Efesios 4, ¿verdad? En Efesios 4 del 26 al 27 dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes enojar, pero lo que no puedes es permanecer con ese enojo. Porque es que el enojo hace parte de nuestras emociones y las emociones no son ni malas ni buenas. Así como a ti te dan ganas de llorar un día, otro día estás enojado. ¿Cuándo se vuelven pecado las emociones? Cuando ellas nos controlan. Cuando ya tú no controlas el enojo y paras disparando como una metralleta vieja a todo el que te ve, ahí sí se convierte en pecado. Mire que Efesios dice, no dejes que el enojo se ponga sobre el sol, se ponga sobre vuestro enojo. O sea que no demores enojado, porque ahí sí entras en pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, Jesús está diciendo aquí, oye, tú te enojaste, pero ojo, no des lugar al diablo. Hay personas que demoran días, hasta años, y vienen a iglesias y no se hablan con la familia, y eso es horrible. Créanme que por mucho que alabe, por mucho que predique, por mucho que haga lo que tenga que hacer, si no hay perdón y amor, no está Dios ahí. ¿Me hago entender? Mire, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Imagínese. La palabra necio dice que es aquella persona que insiste en los mismos errores o se aferra a una idea errónea y siempre está en lo mismo. Con solo que tú le digas a una persona, Hércole, pero tú sí no cambias nunca, ni vas a cambiar, ya ahí le dijiste que era un necio. Instantáneamente en el reino de los cielos ya tú estás siendo expuesto ante el concilio de allá. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿cierto? Porque así lo dice la palabra de Dios. Dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Diga wow, como dijo la pastora. Cualquiera que diga fatuo a su hermano. Fatuo significa tonto, lleno de presunción o lleno de vanidad infundada o ridículo. Ya somos expuestos ante el infierno de fuego. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que nosotros, como hijos de Dios, muchas veces nos acostumbramos a hablar por hablar. Pero nosotros debemos saber que nuestras palabras tienen un peso en el mundo espiritual. Y que todo lo que nosotros hablamos acerca de una persona, en el mundo espiritual están sucediendo cosas en nuestra contra, pero también en contra de quien enjuiciamos. Amén. Por eso es necesario corregir lo que hablamos. A veces somos muy rápidos para hablar. Tú no vas a cambiar, tú no sirves, ya estoy aburrido, que un rayo me mate. O sea, ¿cuántas palabras en ignorancia nosotros pronunciamos día tras día? Y el enemigo tomando cuentas. Y los corazones resentidos. Y el enemigo haciendo brechas en medio de las familias, en medio de la casa de Dios. Y eso no se puede. Amén. No se puede. Dígale a la persona, no podemos seguir así. Porque eso no hace parte de los hijos de Dios. Vamos a ver cómo Dios emite su justicia, cómo Él pesa nuestras vidas. Amén. Vámonos un momento a Daniel, capítulo 5, del 21 al 28.
Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. Nos dimos cuenta que a este hombre en el mundo espiritual se le estaba abriendo un expediente y estaba siendo enjuiciado por todo lo que él hizo. Dios, cada vez que nosotros enjuiciamos a alguien, no crea que usted ya queda absuelto, no, usted es puesto en balanza. Y ni siquiera es el pedacito de su vida o el pecadito que cometió en ese momento o la otra persona lo que pesa, no, pesan su vida. Miren que aquí vemos cómo Dios le está hablando a través de Daniel y le dice, fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falto. ¿Y contra quién lo pusieron en balanza? Contra su padre, porque los juicios de Dios son justos. Jamás se podría poner a ese hombre con un hombre que no fuese rey, con un hombre que no tuviera el mismo poderío. Lo pusieron en balanza junto con su padre y Daniel le decía, este hombre, tu padre, perdió la mente, fue llevado al monte, comió hierba como las bestias, hasta que entendió que el Rey de los cielos es el que gobierna en la tierra. Y tú, hijo de tú, Belsasar, sabiendo todo esto, ni siquiera te arrepentiste. Ni siquiera sabiendo esto, tú seguiste tu vida y además de eso, volviste inmundo los utensilios sagrados del templo. Porque ellos hacían eran orgías. Estaban pervirtiendo lo que Dios había consagrado. Y dice que el juicio que se emitió fue fuerte. Le dijo, tu reino llegó a su fin. El papá recobró su memoria, pero siguió reinando hasta que Dios quiso. A él no, a él se le arrebató el reino. Cuando usted enjuicia a una persona, no crea que a esa persona, vamos a pesarle el pecado que cometió, no. Por eso debemos cuidarnos, porque nosotros no sabemos la vida espiritual de esa persona. Y estos ejemplos que les voy a dar ahora, una vez se los referí en un mensaje en este lugar, pero el Señor quería que volviera y los trajera. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a entender que no debemos ser ligeros con nuestra boca. Amén. Que debemos de tener mucho cuidado. Vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. Miren, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre.
Ojo que ya empezó el juicio de parte de Dios. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ojo, primer juicio que lanza David. El que hizo tal atrocidad es digno de muerte, dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Miren lo que contesta el profeta, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Con quién lo estaban enjuiciando? ¿Con quién estaba siendo puesto en balanza? Con Urías. Con Urías. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Cuál fue el juicio que emitió David? Muerte, ¿cierto? ¿Y cuántas veces debían pagar la corderita? 4 veces. ¿Saben qué? Dice la historia: David tuvo 19 hijos y una hija llamada Tamar. Y cuenta la historia bíblica que la violencia, a partir de ese acto, el juicio cayó sobre la casa de David, y uno de sus hijos, llamado Amnón, violó a su hija Tamar, y todo el mundo lo supo, porque después dice la Biblia que la repudió y la tiró como un vaso que ya no sirve. Y no solo eso, Absalón, al ver que habían burlado a su hermana, le tendió una trampa a su hermano Amnón y lo mató. Ya van 2 hijos muertos. Y después que Absalón mató a su hermano Amnón, David obviamente no le iba a hacer nada porque era su hijo y había sido permisivo, él no podía hacer nada. Resulta que Absalón, aparte de eso, quería quitarle el reino a su papá. La violencia se levantó en medio de esa familia. Y resulta que cuando los jefes del ejército de David perseguían a Absalón, él les decía: no le hagan daño, porque es mi muchacho. Y resulta que él tenía una cabellera hermosa y quedó guindado de una encina, dice la escritura. Y los jefes
uno de los jefes lo mató, porque él dijo: lo que este hombre hizo contra mi rey, lo mató. ¿Cuántos hijos van? Después, cuando años más tarde llegó Salomón, iba a decir Salmón, Salomón al reino, resulta que Adonías era el hijo mayor de David y era el merecedor del trono según lo que se debe hacer. Pero Dios dijo: no, el rey va a ser Absalón. Ay, perdón, Salomón. Ya estoy como la pastora. Siempre se aprende. Y Salomón dijo: no, este hombre, porque Adonías en secreto le pidió a la mamá de Salomón que le diera a Midad, que era la última mujer de David, que era una jovencita. Y él dijo: si ya pidió a la mujer de mi papá, ya va a pedir el reino. Y lo mató, lo mandó a matar. ¿Cuántos hijos fueron muertos violentamente? 4. Él dijo: sea muerto quien tal hizo. Muerte vino a su casa. Con violencia mató a Urías, la violencia llegó a su casa. Violó a una mujer en secreto. Absalón estuvo con todas las mujeres de su papá en público, lo burló. Y no solo eso, sino que 4 de sus hijos murieron, porque dijo: 4 veces tiene que pagar la corderita que mató, que robó. Seamos lentos para hablar. No hablemos tan apresuradamente de las personas. Amén. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que abrimos nuestra boca para enjuiciar, no estoy hablando que ahora vamos a estar mudos. Es que usted sabe cuando está hiriendo y cuando está escarneciendo a la persona. Cuando usted está maldiciendo y hablando lo que es y lo que no. Hay gente que no sabe ni cómo son las cosas y están dándole duro a la persona. Hasta hacen que otros cambien el concepto de esa persona por andar de lengua larga. Y en el cielo se nos está abriendo también a nosotros un juicio. Vamos a leer este otro pasaje que nos habla acerca de cómo nosotros también debemos de hablar. Está en Números capítulo 12. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque le había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí. Miriam, que era la hermana de Moisés, y Aarón eran ahí pegaditos con Moisés. Pero resulta que el pueblo de Israel, ellos tenían prohibido tomar mujeres de otros pueblos. Pero Moisés se había casado con una mujer cusita. Cuando hablamos de cusita, que es morenita, no pertenece al pueblo de Israel. Él se casó con una morena hermosa. Y resulta que un momento dado a los hermanos se les dio por hablar mal de Moisés. Moisés, que dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Ellos dijeron: ¿y por qué nosotros tenemos que oír a Dios a través de nuestro hermano? ¿Acaso Dios no habla también a través de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros también no levantamos esos juicios? Dios que me habla también a través de la pastora. ¿Acaso Dios no me habla a mí también para que ella venga? O sea, empieza uno a enjuiciar a las autoridades y a todo el que viene. Y miren lo que dice: y lo oyó Jehová. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. O sea, los invitó a una reunión. Y saliendo ellos 3, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y saliendo ambos, y él le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él,
no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Diga, wow. Wow. Dios le dijo, Dios no estaba pesando nada más el pecado de Moisés, que fue haberse casado con una mujer cusita, que en realidad no era pecado, porque cuando eso, todavía esa ley todavía no era muy fuerte, no había ley todavía. Y resulta que ellos enjuiciándolo porque tenía una mujer fuera de su pueblo, y Dios le dice, ven acá, yo a cualquier profeta les hablo por sueño, por visiones y en figuras, pero a Moisés le hablo cara a cara y sin confusión ni nada, o sea, clarito le hablo y él me entiende. Y tú vienes ahora a mí aquí a enjuiciarlo, y le montan en una balanza a Moisés y acá a María y Aarón y quedaron faltos. Porque miren, a veces enjuiciamos, pero usted no sabe la vida espiritual de esa persona. Usted no sabe cuánto ora. Usted no sabe cuánta esa persona ha dejado de vivir ella para que Dios sea en ella. Y empieza a hablar por ignorancia y resulta que está enjuiciado usted. Y usted no sabe si esa persona le gana en peso a nivel espiritual. Entonces es tremendo, ¿cierto? Y más con las autoridades. Más con las autoridades, porque el líder aquí era Moisés. Y resulta que María o Miriam fue llenada de una lepra. A veces muchas cosas que vienen a nuestra vida es a causa de nuestro mal proceder. No quiere decir que toda enfermedad sea a causa de eso, porque Dios también procesa como Él quiere. Pero muchas cosas que vienen a nuestra vida es por tener la lengua larga, por no sujetarnos, por estar siempre murmurando, por pecado. María dice que fue cubierta de una lepra y solo hasta que Moisés oró, ella no fue sana. Dice la palabra de Dios que a los 7 días ella recobró la sanidad, porque ese siervo oró. Entonces, de verdad que nosotros tenemos que ver qué hacemos, cómo lo hacemos, cuidar nuestras palabras. Recuerde esto, ni Jesús nos condena, ni Él nos condena. Con esto no estoy haciendo una apología al pecado, ojo, porque Jesús le dijo a la mujer, ve y no peques más, porque ordenó el juicio, sigue con ella ya. ¿Oyeron? Dios nos está invitando a tener vidas santas, pero también bocas santas. Y si nos damos cuenta, ha ido tratando con cada área de nuestra vida, con el perdón, con el amor, ahora con la murmuración y la maldición. Resulta que el sábado antes pasado yo iba caminando con mi sobrina y con mi hermana, íbamos para el río, y de pronto llega a mi mente, así como Dios le hablaba a María y a Aarón, execración. Y yo dije, ¿esto qué es? Y yo, vea, pero esa palabra me retumbaba, execración, execración. Hasta que yo les dije, ve, desde que vengo del río tengo la palabra execración. Eso me suena como a muerte. Total fue que llegamos a la casa, ya íbamos pendientes, vamos a buscar la palabra y buscamos y no la encontramos. Y resulta que al día siguiente yo estoy orando execración y la escuché bien y la volví y la escribí bien. Y miren lo que dice: condenar y maldecir con autoridad sacerdotal, vituperar, reprobar severamente, denunciar con severidad e incluso con violencia aquello que se considera detestable y merecedor de maldición. O sea, Dios nuevamente me estaba, porque este tema Él lo viene tratando conmigo, y
cómo le habla a uno tan claro para que uno pueda seguir hablando acerca de este tema. Y la palabra execrar la encontramos en la historia que está en Números. Vámonos un momentico allá. En Números capítulo 22, del 11 al 12. Resulta que el pueblo de Israel estaba pasando por las naciones, la cual él iba a conquistar, y un rey de esa nación buscó a Balaán, que era un profeta, para que maldijera a la nación de Israel. Y Dios le decía: no, lo que ya yo bendije, tú no puedes maldecirlo. Y así somos nosotros. Miren, nosotros, los hijos de Dios, somos autoridad. Y si usted está maldiciendo a alguien que Dios ya determinó bendecir, ojo, porque es que nosotros somos hijos de Dios, somos real sacerdocio. Execrar es cuando una persona con autoridad maldice, que es todavía peor a que una persona del común maldiga, porque sus palabras tienen mucho más peso. Dice: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, van pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Este rey buscaba a alguien que maldijera al pueblo de Israel, pero ya Dios había determinado una bendición, y lo que Dios bendice, el enemigo no puede maldecir. Entonces, cuidemos nuestras palabras. Saben, a futuro este pueblo pudo vencer a Israel porque Balaán se buscó una estrategia para destruirlo, ya que no podía maldecirlo directamente y se iba a perder la recompensa que le iban a dar, porque le iban a dar buen dinero. Y él dijo: yo voy a buscar la manera de cómo hacer caer a Israel. ¿Y saben qué hizo? El pueblo de Israel venía de una santidad, y él dijo: voy a enviarle las mujeres de este país, y se las envió. Y este poco de mujer empezó a seducir a estos hombres. Cuando estos hombres cayeron y adulteraron con estas mujeres, enseguidita se abrió puerta para el enemigo y ya pudo profetizar maldición sobre la nación de Israel. Y ahí sí la maldición cayó sobre ellos. ¿Qué nos enseña esto? Mientras nosotros nos mantengamos fiel bajo la voluntad del Señor, no le voy a hablar de perfección porque hasta ahora es imposible, porque estamos en esta carne, pero si usted trata de morir todos los días, de ser lo más santo que se pueda hacer, no va a haber maldición que pueda tocarle. No va a poder el enemigo. Y por eso es que él busca las puertas. Por eso es que Pablo decía: no des lugar al diablo. No tengas mucho enojo tanto tiempo. Perdona a quien te ofendió. No hagas esto. ¿Por qué? Porque así le damos lugar al diablo y toda esta maldición puede recaer sobre nosotros. Amén. Queremos vida en bendición, vivamos bajo la voluntad de Dios. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si vivimos humillados, obedientes, debajo de la mano del Señor, entonces sus bendiciones, su protección va a ser con cada uno de nosotros. Amén. De verdad que Dios es muy lindo. Él quiere enseñarnos algo. Vámonos al Nuevo Testamento, capítulo 5 de Mateo nuevamente. Espérense que no sé si lo dije mal. Es la parte donde habla acerca del amor a los enemigos. Creo que es 6. ¿Cuál? Es 5:38. Ok. Sí lo dije bien, no sé, me confundí aquí entonces.
Dice, el amor hacia los enemigos. Miren, ya hablamos de lo que es natural, de lo que normalmente la persona hace, de qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Por eso Jesús no enseña por enseñar, porque Él conoce el mundo espiritual. Él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mire, yo tengo un amigo, un hermano en Cristo, que él dice que cada vez que le hacen algo, él le dan ganas de preparar los 5 ministerios. No lo voy a mirar. Pero él dice que me dan ganas de preparar los 5 ministerios. Imagínense. No tomemos justicia por nuestras propias manos. Si uno está bajo la voluntad de Dios, Dios mismo nos defiende. Amén. Aunque en el momento la pasemos difícil, pero Él mismo nos defiende. Diga, pastora. Sí. Nada más se convirtió de aquí para acá. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ojo, bendecid. ¿Saben qué es bendición? La gente cree que bendición es, Padre, bendícelo. No. Bendición es hablar bien de alguien y maldición es hablar mal de alguien. Así que no crea que son palabras mágicas que usted expresa, no. Cada vez que usted está hablando mal de alguien, está maldiciéndolo. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que lo que nos va a hacer semejantes al Padre es amar al que me odia, bendecir al que me maldice, perdonar al que me ha dañado. Nosotros teníamos una reunión de alabanza una tarde y me decían, uy, pero ¿y si violan a fulanito? ¿Y si me hacen esto? ¿Y si todo hay que perdonarlo? Porque resulta que cuando, recuerden de lo que sucede en el mundo espiritual, si yo no perdono en la tierra, yo me ato en la tierra y todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, por tanto mis oraciones no serán escuchadas y no vamos a tener comunión y nada va a pasar. Entonces por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo decía, ¿cuánto usted debe perdonar a su hermano? Las veces que usted quiera que Dios le perdone. Si usted no quiere que Dios no le perdone, no perdone. Pero si usted quiere que cada vez que usted vaya a la presencia de Dios, Dios le perdone, su perdón tiene que ser infinito. No le retenga perdón a nadie. Y mucho menos hable mal. Entonces, dice la palabra, la persona normal dice, yo amo a mi mamá, yo amo a mi esposa, yo amo al que me ama, ¿cierto? Como la cartilla de Nacho. Mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Eso lo hace una persona normal, así sea un matón, sea el que sea. Tiene amor por los más cercanos y por los que le aman a Él. Pero lo que nos hace semejantes a Jesús es que Él amó a los que le aborrecieron. Él estaba en la cruz, lo habían escupido, lo habían vituperado, lo habían maltratado y decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él amó y bendijo aún los que lo dañaban. Entonces, si queremos ser semejantes a Él, yo tengo que amar al que me odia y bendecir al que me maldice y orar también por Él. Porque Dios sabe lo que se abre en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando usted ama a quien lo odia, pobrecito el que lo está odiando a usted, y usted sin proferir ni una palabra, el juicio del cielo cae sobre esta persona. Y tenemos que ser como Moisés, prontos a orar misericordia por esa persona. Por eso es que dice la palabra, ora por el que te maldice, porque el juicio viene pronto. ¿Sí me hago entender?
Entonces, yo creo que Dios nos ha enseñado mucho a través de esta palabra. ¿Cuándo vamos a ser verdaderos hijos de Dios? Cuando hagamos lo que Jesús hace. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, lo que les dije, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los que no tienen a Dios. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces miren qué palabra tan bonita. De verdad que tenemos tarea. Y a ponerle candadito a la boquita durante todo este tiempo. Vivamos vigilantes. Tratemos de ser luz en la tierra, que sí se puede, porque a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo. Amén. Y por último, quiero que leamos Juan 15. Porque Juan 15 es una de las parábolas que resume lo que el Señor hace con nosotros. Él dice, yo soy la vid, dijo Jesús. Vamos a leerla, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, diga, vamos a levantar las manos, diga, yo soy un pámpano. ¿Quién no sabe qué es un pámpano? 2, 3. Un pámpano es las ramas de la mata de la vid, de la uva. Entonces, Jesús le dice, ya pueden bajar la manita, gracias. Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy la mata de la uva. Y ustedes son las ramas. Todo pámpano, o sea, toda rama, nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y Jesús le dice a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que os le he hablado. Pero miren lo que les dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de Jesús nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren, clave número 1, pidan todo lo que quieran que les será hecho. Si nosotros permanecemos bajo su voluntad, alineados a su amor, haciendo lo que Él dice que debemos hacer, todo lo que pidamos va a ser conforme a la voluntad de Él y va a ser hecho en esta tierra. Amén. A veces por eso no tenemos muchas respuestas de nuestras oraciones, porque no estamos alineados a Él. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando permanecemos en el amor de Cristo, cuando cumplimos sus mandamientos. ¿Y saben cuál es el mandamiento que Jesús nos dejó a nosotros? Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hijos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Dios nos está llamando a esto. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y es a colocarnos a cuentas con Él, porque
Ciertamente dentro de nuestro corazón puede haber rencores, odios, que usted quizás ni se acuerda. Pueden haber cosas ahí en lo más profundo del corazón, que este es un momento preciso para nosotros pedirle perdón a Dios. Palabras de maldición que usted lanzó sobre su hermano, sobre su padre, sobre su madre, sobre su amigo, aún sobre los enemigos. Todo eso tiene que renunciar en esta hora. Y hay personas que están diciendo, pero es que es imposible que yo perdone. Si tú no perdonas en ese día, también será imposible que el Padre Celestial te perdone a ti. Y estás viviendo una religiosidad. Vamos a decirle, Padre Celestial, en este momento, ponte a cuentas con el Señor, porque hoy se cierran expedientes. Hoy juicios que estaban abiertos en el mundo espiritual empiezan a ser cerrados, empiezan a ser condonadas tus deudas. Dile, Padre Celestial, perdóname, Señor, por las veces que abrí mi boca para maldecir a mi hermano, a mi hermana, por las veces, Señor, que maldije, Padre, de manera consciente o inconsciente a nuestros padres, a nuestros vecinos, Señor, a nuestras autoridades espirituales, aún el presidente de la República. Cuánta maldición recibe de parte de nosotros. Señor, te pedimos perdón. Pídele perdón a Dios ahí donde está. Señor, te pedimos perdón, Espíritu Santo de Dios. Perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos. Por ignorancia, Señor, muchas cosas hacemos, Señor. Pero hoy apelamos a nuestro abogado que está en el cielo. Apelamos a la sangre de Jesús. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Dile, yo te perdono, papá, yo te perdono, mamá, te perdono, hermana, te perdono, hijo, te perdono. Perdone ahí donde está, como si tuviera la persona al frente, a la que le hizo daño, a la que le violó, a la que le maltrató, al que le robó. Téngalo ahí al frente y dígale, te perdono en el nombre de Jesús. Te dejo ir, te suelto hoy. Te suelto en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias porque a raíz que el perdón llega a los corazones, Señor, y que las personas renuncian a esas maldiciones, la sanidad del cielo empieza a quedar, Señor, sobre este pueblo, Padre. Empezamos a ver, mi Rey, cómo sanas los corazones, cómo sanas a las personas de la envidia, de la depresión, del temor, Señor. Aún enfermedades, la artritis, la artrosis, el cáncer, Señor. Padre Celestial, pasa tu mano sanadora, mi Rey. Tu perdón sobre esta nación, tu perdón sobre esta casa, Señor, tu perdón, tu amor. Dígale, Señor, perdóname, Padre. Señor, de ahora en adelante perdonaré a todo aquel que me ofenda y con prontitud. De ahora en adelante, Padre de la gloria, hablaré bien. Como dice la palabra que debemos hablar bien. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, Señor. Eso es lo que debemos hablar, Padre de la gloria. Y vamos a ver cómo la bendición empieza a florecer en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Te amamos, Jesús. Te amamos, mi Rey, te amamos. Solo le puede decir a Cristo que le ama cuando usted ama a su prójimo. Dile, Señor, yo amo a mi prójimo. Si no lo sientes así, dile, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo como tú me amaste a mí, Señor. Díselo, díselo, díselo. Te amamos, oh Rey. Vamos a decirle, yo soy el pámpano. Yo soy el pámpano. Dígaselo a Jesús. Jesús es la vid. Dile, si permanezco en Él. Si permanezco en Él y Él en mí, vivo en su amor. Si digo amarle a Él, si digo amarle a Él, también al prójimo debo amarle como Él me amó.
usted debe hablar cara a cara y decirle cara a cara que le perdona, aun cuando usted no le haya herido. Perdone. Vamos a regalar perdón, perdón desmedido, y verá cómo la misericordia del Dios de los cielos cae sobre usted de una manera poderosa. Haga cita con personas que tiene años disgustadas. Dígaselo al Señor, dígaselo. Señor, preséntame a esta persona. Llámele por teléfono si está muy lejos. Envíele mensaje, pero no le robe un perdón en esta mañana. No se vaya, no termine este día sin perdonar a los que le hirieron, por muy fuerte que haya sido la herida. Perdone, 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 dígale: te amamos, oh Rey, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Un fuerte aplauso al que no nos deja como estamos y siempre nos está enseñando.